Hay un objeto interestelar misterioso que se dirige hacia nuestro sistema solar, emocionando a científicos de todo el mundo. A partir de las imágenes también vimos que este objeto está activo, lo que indica que este objeto es, de hecho, un cometa. Nadie esperaba que James Webb encontrara algo. 3I Atlas ya era extraño. Un objeto que se movía rápidamente sin vapor de agua, sin coma y sin cola. Solo dióxido de carbono. Denso, inexplicable y demasiado limpio. Pero entonces, Webb captó una señal, un pulso rítmico enterrado profundamente en el espectro de luz. Y cuanto más miraban los científicos, más inquietante se volvía. No era solo luz. Fue estructurado, cronometrado y preciso. Seleccionaremos objetos que se mueven dentro de los 4 marcos, y tenemos que identificar si son reales o si son detecciones falsas. Esto no es un cometa. Es enorme. Está controlado. Y ahora, James Webb ha confirmado que es artificial. El pulso de señal. El cometa 3I Atlas fue descubierto el 1 de julio por el programa Atlas financiado por la NASA. La fecha de observación oficial fue el 6 de agosto de 2025, pero nunca se publicó un registro oficial. No hubo registros de telescopios, comunicados de prensa, ni rastro en los archivos de datos públicos. Lo que sucedió ese día se manejó discretamente. Si las afirmaciones filtradas son ciertas, entonces la señal que detectó James Webb no se habría comportado como la luz natural. No habría sido dispersada, doblada o reflejada de la manera en que las colas de cometas normalmente brillan bajo la radiación solar. No hubo destello, ni polvo visible, ni rastro de vapor de agua sublimándose de un núcleo congelado. Algunos científicos afirman que la luz emergió del centro del objeto, pulsando hacia afuera en ondas limpias y uniformes. Y en esas ondas, los astrónomos comenzaron a ver algo que rompió el protocolo. Si los informes son precisos, creen que podría haber seguido un patrón, una secuencia deliberada de longitudes de onda repitiéndose a intervalos constantes, espaciados justo lo suficiente para evitar la superposición, estructurados lo suficiente para exigir atención. Los sensores infrarrojos detectaron primero el pulso y luego lo reflejaron en instrumentos secundarios, confirmando que esto no era ruido y no era una reflexión. This is a brand new near-Earth asteroid. We got one. No, I didn't think that was going to happen. Este objeto, sea lo que fuese, no estaba solo brillando. Emitía, y la emisión no se comportaba como la emisión térmica de una roca o gas caliente. Tenía la firma de algo completamente diferente. Luz diseñada. La matriz espectrográfica de Webb detectó armónicos en la señal, patrones de orden superior que se superponían como flujos de datos incrustados. Reflejaba los primeros intentos de comunicación óptica aquí en la Tierra. Pulsos de láser utilizados en la transmisión de datos a corta distancia, fotónica de baja dispersión, sistemas codificados por pulso, diseñados no para visibilidad, sino para claridad. Claridad que podría viajar. Si esta señal estaba codificada, y esta emisión no provino de la luz solar, sino del interior del objeto mismo. Entonces, ¿para quién o qué estaba destinada la señal? El tamaño, forma y trayectoria que rompen el modelo. Solo hemos descubierto menos del 40% del 90% del objeto que necesitamos descubrir. Durante semanas, la señal fue de lo único que todos podían hablar. En voz baja, a puerta cerrada, con protocolos de seguridad y reuniones informativas solo para personal interno. Porque para entonces, el equipo de Webb había confirmado lo que los astrónomos habían comenzado a susurrar. El 3I Atlas era masivo. Posiblemente tenía decenas de kilómetros de ancho, una escala mucho más allá de cualquier objeto interestelar observado anteriormente. Oumuamua apenas tenía el tamaño de un campo de fútbol. Oumuamua aparentemente es muy largo y estrecho, con una relación de ejes de aproximadamente 10:1. Borisov, el segundo visitante, tenía aproximadamente 1 kilómetro de ancho. Incluso los modelos más optimistas de fragmentos interestelares de larga distancia nunca predijeron algo tan grande. Las matemáticas no lo respaldan. Estadísticamente, un objeto de ese tamaño nunca debería llegar a nosotros desde otro sistema estelar, a menos que haya sido expulsado por un evento catastrófico. Y aún así, las probabilidades de que entre en nuestro sistema solar son casi imposibles. Pero 3I Atlas voló con propósito. A diferencia de Oumuamua, que giraba erráticamente mientras pasaba por el Sol, o Borisov, que seguía un arco de alta velocidad, el 3I Atlas se deslizó hacia el interior en una trayectoria demasiado perfecta para ser descartada como natural. No entró ni por encima ni por debajo del plano solar, pero directamente a lo largo de ella, deslizándose en la órbita planetaria con una alineación sorprendente.
la probabilidad de que eso ocurra por casualidad es menos de 1 entre 500, y eso es antes de considerar lo que hizo después. No se lanzó de forma desenfrenada alrededor del Sol como otros cometas. No se desvió hacia Júpiter ni pasó por el cinturón de asteroides en un arco caótico. Algunos astrónomos notaron una ligera desaceleración cerca de su paso más cercano. No lo suficiente como para ser concluyente, pero sí suficiente para plantear preguntas sobre resistencia o control. Los astrónomos utilizaron docenas de telescopios terrestres y orbitales para seguir la trayectoria, y un patrón seguía apareciendo. El Atlas III había pasado dentro del rango de observación de todos los sistemas de imágenes de espacio profundo importantes. Cruzó al campo de visión del telescopio espacial James Webb, bordeó el campo del observatorio ESPER-X e incluso se reflejó contra instrumentos más antiguos como TESS y WISE, casi como si hubiera trazado un corredor de visibilidad. Y cada vez que se observaba, los datos volvían más extraños. Esa información infrarroja nos está proporcionando muchos más detalles de los que podríamos obtener con el Hubble en el espectro visible. Sin rastro, coma o signo de hielo de agua, evaporándose por exposición al calor. Solo dióxido de carbono. El mismo dióxido de carbono que cubría el objeto en las imágenes infrarrojas de Webb, extendiéndose miles de kilómetros en el espacio, simétrico y curiosamente suave. Pero la verdadera anomalía era el brillo. El Atlas III Hypanis no reflejaba la luz solar como debería. Su resplandor provenía de su interior. No estaba lo suficientemente caliente como para estar fundido, ni lo suficientemente caótico como para ser radiactivo, y no se descomponía como una roca calentada. Y según las superposiciones espectrográficas de Webb, el núcleo de esa emisión no era térmico en absoluto. Era artificial. Este término vino directamente de la filtración. Una cita anónima circulando en línea afirmó que las emisiones se asemejaban a estructuras fotónicas consistentes con modulación diseñada, aunque ninguna fuente oficial ha verificado esta frase. Esto significa que la luz no solo fue emitida, sino también transmitida y posiblemente codificada. Si un objeto del tamaño de una montaña es capaz de transmitir luz estructurada mientras mantiene un halo de dióxido de carbono perfectamente estable, y viaja por una trayectoria improbable que intersecta la línea de visión de todos los observatorios importantes, entonces la palabra cometa ya no aplica. Tampoco asteroide o visitante. Los registros internos de Webb lo marcaron bajo una categoría diferente, un sistema. Un cuerpo estructurado con salida interna consistente, emisiones externas complejas y sin signos de degradación natural. Uno que no se mueve por gravedad, sino con intención. Y por primera vez hubo informes de que los equipos de modelado comenzaron a explorar alternativas, no trayectorias de cometas, sino rutas de vuelo controladas. Porque el Atlas III Hypanis no estaba siguiendo las leyes de la física de un viajero pasivo, estaba siguiendo algo más parecido a una ruta de vuelo. La teoría del objeto artificial. Es solo la tercera vez que hemos detectado un objeto que ha venido de más allá de nuestro sistema solar. Al principio, nadie lo dijo en voz alta. Incluso entre los equipos internos que revisaban los datos de Webb, había dudas porque la implicación era demasiado grande para aceptar. No se supone que los objetos se comporten así. No se supone que se alineen con telescopios basados en la Tierra y definitivamente no se supone que transmitan señales de luz estructurada a través de múltiples espectros. Pero 3 Atlas había hecho todo eso. Y cuando se combinaron la forma, las emisiones y la trayectoria del objeto, comenzó a formarse una nueva teoría. Una que no tenía nada que ver con cometas y todo que ver con tecnología. Comenzó con el tamaño. Algunos modelos especulativos iniciales sugerían que podría ser mucho más grande que cualquier objeto interestelar conocido, posiblemente decenas de kilómetros. Es funcionalmente imposible bajo modelos normales de desechos interestelares. Para llegar a nuestro sistema solar intacto, algo tan grande tendría que sobrevivir a la expulsión de su sistema de origen, derivar a través de años luz de radiación y bombardeo cósmico y pasar por la nube de Oort sin interrupción. Es un viaje tan violento que destruiría la mayoría de las estructuras. El concepto es simple. Si una especie quisiera viajar entre estrellas, no construiría una nave. Usaría lo que el espacio ya proporciona. Lo vaciaría, esculpiría un hábitat o un instrumento o un sistema de guía en el centro. Recubriría la pared interior con blindaje contra radiación, lo equiparía con amortiguadores inerciales, sistemas de enfriamiento, reactores de descomposición larga o algo mejor. Y luego cubriría el exterior
con polvo y gas congelado para imitar el comportamiento de un cometa. Lo haría indistinguible de la naturaleza hasta que alguien lo mirara más de cerca. Algunos teóricos supuestamente comenzaron a usar el término caparazón furtivo para describir esta idea. Un exterior pasivo oculta sistemas internos avanzados. Un exterior pasivo diseñado para ocultar la complejidad bajo una superficie de apariencia natural. El disfraz perfecto. Una nave espacial que parece una roca hasta que no lo es. Y cuanto más los investigadores miraban los datos de Webb, más empezaban a encajar. Porque las emisiones de dióxido de carbono de 3 y Atlas eran más que solo una anomalía química. Eran demasiado limpias y demasiado consistentes. Los cometas naturales liberan gas al calentarse. Penachos erráticos que cambian a lo largo del tiempo, a menudo influenciados por el viento solar y la rotación de la superficie. Pero 3 y Atlas no estaba haciendo eso. Estaba emitiendo dióxido de carbono en un halo uniforme, casi como un sistema de liberación. En uno de los informes internos se registró una nota silenciosa que sugería que el gas podría no ser residual en absoluto. Si esta teoría es cierta, entonces Atlas 3i puede no ser un cuerpo natural en absoluto, sino uno construido. Un cuerpo que no fue diseñado por nosotros, sino por alguien más. Alguien o algo con una comprensión diferente del espacio, el movimiento, el blindaje y el tiempo. Observando este raro cometa que tenía vapor de agua en él. La forma, el tamaño, la señal, las emisiones y el camino imposible. Nada de esto parecía una coincidencia ya. Porque si alguien quisiera enviar una sonda a través del espacio interestelar sin ser detectado, así es como lo harían. El patrón consciente. Para cuando se aisló la señal y sus capas armónicas se descompusieron en bandas individuales, comenzó a surgir una nueva anomalía. Es solo la tercera vez que hemos detectado un objeto que ha venido de más allá de nuestro sistema solar. No tenía nada que ver con el tamaño, la forma o la química del objeto, y todo que ver con su sincronización. Oculto debajo de la frecuencia primaria, había pulsos que se repetían basados en una estructura matemática que los científicos de todas las divisiones reconocieron de inmediato. Si hubiera algún patrón inteligente en la señal, algunos teóricos sugirieron que podría seguir los números primos, la forma más universal de lógica. Primero 2, luego 3, luego 5, luego 7, 11, 13. Cada pulso separado por un silencio calibrado para coincidir con la diferencia numérica, seguido de una breve pausa y luego repetir. Era una firma en bucle basada en la verdad matemática más simple pero poderosa del universo, que los números primos son universales, y que no importa dónde te encuentres en el espacio, sin importar cuán alienígena sea la biología o la tecnología, los primos siempre significan lo mismo. No ocurren en la naturaleza sin razón. Y estadísticamente, una secuencia de número primo limpio y repetitivo es extremadamente improbable que aparezca en el fondo térmico. Esto significa que alguien o algo dentro de 3 y Atlas estaba codificando un mensaje en lógica. Y la lógica, a diferencia de las palabras, no necesita traducción. A medida que el patrón se desarrollaba, los analistas de señales notaron algo más. El polvo siendo empujado hacia atrás por detrás del objeto por la presión de radiación solar. Las pausas entre las cadenas de números primos no eran uniformes, y la duración de esas pausas no solo era variable, sino reactiva. Esto significa que cambiaban dependiendo de cuándo se observaba el objeto, y a veces se modificaban tras la emisión de señales desde la Tierra. Para algunos, eso parecía ruido, pero para otros, parecía comportamiento. Ese tipo de comportamiento no pertenece a una roca ni a un cometa, y no pertenece a ninguna máquina conocida construida para transmitir ciegamente. Pertenece a algo que sabe que está siendo observado, y quizás más inquietante, algo que solo habla cuando decide hablar. Para cuando esta realización llegó a la Junta de Revisión Interna, la teoría ya había comenzado a circular entre los ingenieros Webb y los analistas orbitales, que este objeto, a pesar de su distancia y sus disfraces, podría no solo estar señalando hacia la Tierra, sino mirándola. Una línea de datos incrustada en la capa más profunda de la estructura de señal, una que no correspondía a frecuencias de emisión, ni longitudes de onda de fotones, ni desplazamiento Doppler. Si tienes un objeto que puede ajustar su comportamiento cuando es observado y emitir pulsos internamente alimentados, entonces tienes algo consciente, oportuno y extremadamente calculador. El pánico militar.
Cuando la cuenta regresiva fue descifrada y la orientación de la señal confirmada, la información ya se había movido más allá de los equipos científicos de la NASA y el consorcio Webb. La trayectoria está muy bien alineada con los planetas y se acercará mucho. Se había pasado por alto las capas habituales de informes públicos, pasando directamente a las manos del Comando de Defensa. Aquí es donde el lenguaje utilizado para describir anomalías cambia de observacional a operacional, y donde los fenómenos inexplicables son tratados con protocolo. Dentro de 48 horas de la filtración de datos web, antes de que los periodistas pudieran rastrear las huellas digitales y antes de que los astrónomos pudieran llegar a un consenso, el objeto designado 3I Atlas había sido reasignado discretamente bajo un nuevo sistema de clasificación interna, uno que no se refería a él como un visitante interestelar o un cometa, sino como algo mucho más específico y controlado. Esta reclasificación no vino con un anuncio público. No apareció en los registros de misiones ni en los horarios de los informes, pero sus efectos fueron inmediatos. En todo Estados Unidos, la infraestructura de comando espacial militar, los canales de acceso prioritario, fueron redirigidos y las ventanas de observación fueron bloqueadas. El objetivo era simple: rastrear 3I Atlas, confirmar su trayectoria y reportar cualquier desviación en tiempo real. Pero la respuesta más reveladora vino desde la órbita. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos lanzó un avión espacial militar no tripulado clasificado en órbita baja terrestre. No hubo un lanzamiento televisado ni comunicado de prensa. Una versión en miniatura del transbordador espacial de NASA, pero su misión ha estado envuelta en misterio. Solo un cambio de trayectoria silencioso, registrado por rastreadores de satélites aficionados, y un conjunto de parámetros orbitales que generaron una preocupación inmediata. Algunos observadores se preguntaron si la inusual trayectoria de vuelo del X-37B tenía algo que ver con 3I Atlas, pero con la misión clasificada no se pudo probar ninguna conexión. Y aunque los sistemas a bordo de la nave espacial permanecen clasificados, su comportamiento sugiere una cosa claramente: esta no fue una misión para observar. Esta fue una misión para preparar. Ya fuera interceptar, interrumpir o simplemente seguir, nadie fuera del comando militar lo sabía y nadie dentro estaba dispuesto a hablar. Y sin embargo, el mensaje no necesitaba traducción, porque cuando el Departamento de Defensa lanza su avión espacial autónomo más avanzado dentro de pocos días después de una filtración astronómica, lo alinea con un objetivo distante y bloquea todos los datos de rastreo de código abierto. El silencio dice más que las palabras podrían decir nunca. Para el público, la historia oficial de 3I Atlas permaneció sin cambios. Es un cometa de rápido movimiento, anómalo pero no preocupante, único pero no sin precedentes. Buena cantidad de datos, más de 100 observaciones, conocemos bastante bien su trayectoria. Pero detrás del telón, este objeto ya no se trataba como un evento natural, estaba siendo monitoreado como una amenaza activa. Los canales de comando comenzaron a cruzarlo con protocolos de riesgo satelital. El software de trayectoria balística se actualizó para incluir eventos hipotéticos de propulsión, como si alguien esperara que el objeto cambiara de curso. Y en alguna parte de esas conversaciones se cruzó una línea. La anomalía científica se entrega al control militar y deja de ser un misterio para resolver y se convierte en una contingencia para preparar. La biología en la señal. En el momento en que la señal fue pasada de astrónomos a ingenieros acústicos y luego de ingenieros a físicos, ya estaba claro que los pulsos estructurados estaban llenos de datos que resistían la decodificación convencional. Tenían una arquitectura interna demasiado equilibrada para ser accidental, pero no fue hasta que los datos llegaron a los biofísicos que todo cambió. En algún lugar dentro de la forma de onda, los investigadores comenzaron a notar estructuras que parecían extrañamente familiares, no a ningún patrón cósmico o comportamiento del espacio profundo, sino a algo mucho más cercano a casa. Fue la forma lo que primero levantó cejas, luego la simetría, luego las proporciones. Al principio, parecía una secuencia de instrucciones plegadas, patrones dentro de patrones que se repetían con retrasos reflejados y emparejamiento perfecto. Y a medida que esos patrones espejados se colocaban uno al lado del otro, comenzó a surgir una realidad extraña. Estaban formando compuertas lógicas genéticas, estructuras que imitaban la forma en que el ADN codifica el comportamiento, espirales similares a hélices que se desplegaban digitalmente, tríos y codones que coincidían con secuencias reguladoras vistas en células eucariotas. Cuanto más lo estudiaban, más alarmante se volvía.
La secuencia no solo se parecía al ADN, sino que se parecía al nuestro. Y mientras que algunas partes podrían descartarse como pareidolia matemática, la reconstrucción completa pintaba un cuadro demasiado preciso para ignorar. La emisión estaba codificada y el código no era aleatorio. Era familiar. Ese reconocimiento fue suficiente para detener el trabajo. En unos días, algunos laboratorios supuestamente recibieron notificación de supervisión federal. Las razones declaradas citaron preocupaciones de interferencia y suplantación, pero los rumores sugerían algo más profundo. Pero nadie en esas salas creía que el origen fuera terrestre, y nadie fuera de esas salas volvió a ver la estructura decodificada. Pero los rumores, como las señales, tienden a difundirse, y lo que esos rumores sugerían era inquietante incluso para los investigadores experimentados. Si la estructura genética incrustada en la forma de onda era real y si era intencional, entonces la señal de 3i Atlas no era solo un mensaje para nosotros, sino un mensaje sobre nosotros, la mente detrás de la máquina. Hasta ahora, toda explicación científica se había derrumbado bajo el peso de la contradicción. La química no correspondía a los perfiles conocidos de cometas. La trayectoria no coincidía con el comportamiento gravitatorio esperado. Las emisiones no eran naturales. La cuenta regresiva no era coincidente. Y los ecos genéticos enterrados dentro de la señal habían destrozado lo que quedaba de la idea de que 3i Atlas era inerte. Pero la siguiente teoría fue peor, porque sugería algo vivo. La idea provino de una pequeña coalición de físicos cuánticos e ingenieros teóricos que trabajaban en modelos de entrelazamiento a larga distancia. Se mueve a una velocidad de aproximadamente 217.260 km por hora, así que va muy rápido. No estaban buscando conciencia, estaban buscando comportamiento de campo. Pero lo que encontraron apuntaba a algo mucho más extraño. El objeto no estaba usando óptica, no estaba reflejando imágenes ni rebotando luz. No había lente ni espejo, nada que pareciera una matriz de sensores, y aún así su comportamiento sugería observación. Reaccionaba a la atención, se detenía cuando era seguido. Cambió de frecuencia cuando la Tierra respondió. Y en un último estallido, cuando su orientación cambió de nuevo, hizo algo que ningún objeto natural debería ser capaz de hacer. Proyectó una sombra que no estaba formada por el Sol. Datos infrarrojos de Webb, filtrados y mejorados por 3 instituciones separadas, revelaron un efecto de autosombreado, un halo que se movía independientemente de los ángulos solares. Buena cantidad de datos, más de 100 observaciones. Conocemos bastante bien su trayectoria. Sabemos que vino de fuera del sistema solar. Uno que se extendía por el espacio, no por reflexión, sino por algún tipo de proyección interna. El objeto parecía estar doblando la luz a su alrededor, como si estuviera controlando cómo quería ser visto. Cuando el último espectrograma de 3i Atlas fue convertido a coordenadas polares y alineado con mapas estelares de campo profundo, estamos muy emocionados por este objeto. Hasta ahora hemos descubierto 3 objetos interestelares. Las emisiones formaron un patrón. Se alinearon con una región del cielo que no está en la Vía Láctea, sino más allá. Específicamente, la galaxia del Triángulo, una estructura espiral a más de 2 millones de años luz de la Tierra. Y desde ese punto de origen distante, la línea se trazó hacia adelante hasta que llegó a la Tierra. Y ese arco terminó donde 3i Atlas estaba actualmente. ¿Qué tipo de inteligencia viaja a través de galaxias en sistemas? Los científicos creen ahora que 3i Atlas no fue un instrumento construido por otra especie, sino que sospechan que es una forma de inteligencia no biológica por derecho propio, algo que evolucionó a través de sistemas. Y si eso es cierto, si esto es lo que estamos presenciando, entonces 3i Atlas no llegó para comenzar algo. Vino para cumplir un patrón y completar un ciclo que comenzó mucho antes de que tuviéramos las herramientas para reconocerlo.